Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. ¿Alguien vino contento hoy? ¿Sí? Que mándele un correo a su cara y dígale: estoy feliz, estoy agradecido, estoy bendecido. Y si no vino contento, no es pecado. También hay días que estamos atribulados y también podemos venir al Señor y traer nuestras cargas, ¿o no? Y Él dijo: si están trabajados y cargados, vengan a mí, para que yo los haga descansar. A veces cuando uno tiene problemas, lo que hace es castigar al Señor. Se queda encerrado en la casa: no tengo ganas de ir a la iglesia, me siento muy mal. Pues cuando uno se siente mal, casi es cuando más debería venir, hermano, y poner nuestras cargas, nuestras peticiones delante de Él y confiar que Él es bueno para escucharlas y poderoso para responderlas. Para que abran la Biblia, en el segundo libro, el libro de Éxodo, vamos a estudiar un pasaje o varios pasajes, pero vamos a arrancar ahí, un texto un poco extraño, pero que espero que al final de la jornada pues el Espíritu de Dios nos haya abierto el entendimiento, nos motive para entender la revelación que hay ahí. Darle la bienvenida también a las personas que nos siguen fielmente durante tantos años a través del canal Producciones Centro Victoria, y darle las gracias sobre todo a los que oran por nosotros, a los que se suscriben al canal, que con eso nos ayudan muchísimo para que el ministerio se siga extendiendo. Éxodo, entonces, el capítulo 26. Voy a decirlo de una vez, espero que no se asusten. Nosotros creemos, como acabamos de declarar, que la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, por lo menos a los que leen la Biblia, tenemos que aceptar que hay pasajes que son más bonitos que otros, ¿o no? Hay textos que la verdad empieza uno y dice: ay, Dios mío, no entiendo nada, ¿para qué estoy leyendo esto? Fulano se casó con Mengano y engendró a Sutana y Perencejo hizo y uno no ve por qué. Y uno de esos pasajes así que son como un poquito oscuros, un poquito cansones, aburridos, si lo queremos decir así, sin faltar el respeto, porque estamos diciendo que son inspirados por Dios, son los pasajes del libro de Éxodo que hablan de la construcción del tabernáculo. Es una cantidad de detalles y de medidas y de colores que uno dice: Dios mío, pero ¿para qué tanta cosa? Pero si creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, estos pasajes también tienen que haber sido inspirados por Dios. Y si están ahí en la Biblia, están por algún propósito. No sé a usted, pero por ejemplo hay cosas que a mí me gustaría que estuvieran en la Biblia y no están. Y hay cosas que me gustaría que las quitaran y el Señor no me hizo caso y las dejó ahí. Por ejemplo, ¿qué me gustaría que estuviera que no está? Jesús resucita a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. ¿Usted sabe cuánta plata daría yo porque Lázaro le hubieran dado un chancecito, unos 2 capítulos para contarnos qué vio en esos 4 días? Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y que allá oyó unas cosas extraordinarias, pero no les puedo contar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le hace la boca agua a uno? Entonces, lo que yo digo es que yo habría cambiado todos estos pasajes del tabernáculo y las genealogías y todo eso porque Lázaro nos contara algo, porque Pablo nos contara algo. Pero eso es mi mente carnal. Dios tiene otro propósito. Y si esos textos están ahí, pues están ahí con el propósito de ayudarnos, exhortarnos, bendecirnos, animarnos. Entonces vamos sin mucho preámbulo al capítulo 26, versículo 1 del libro de Éxodo, y son las instrucciones para construir el tabernáculo. El tabernáculo, sabemos, era como una tienda de campaña muy grande. Era un santuario portátil que se podía armar y desarmar. ¿Por qué era así? ¿Por qué Dios no les dijo hagan un templo?
Bueno, porque Israel acaba de salir de Egipto y está cruzando el desierto. Y durante esos 40 años Israel es un pueblo nómada. Entonces, cuando la nube de Dios les decía, acampen aquí, pues ahí armaban el tabernáculo. Podía pasar una semana o un mes o un año y la nube se levantaba y se iba y había que desarmar el tabernáculo e irse para otro lado. Usted no puede hacer eso con un templo. Entonces, este tabernáculo era muy interesante por muchas razones. Una de las razones es que Dios no solo le da las instrucciones a Moisés de cómo hacerlo, sino que lo lleva al monte Sinaí y dice, y le muestra un tabernáculo. O sea, le enseña un modelo, una maqueta de un tabernáculo que existía en el cielo. Este tabernáculo que Moisés construye y que Dios le está dando estas instrucciones tan detalladas, tan específicas, es la copia terrenal de un tabernáculo celestial que está en otro universo, en otra dimensión. 26:1 entonces, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Dan ganas de hablar en lenguas cuando uno oye esto, ¿verdad? Y la verdad es que, ¿para qué es esa cosa? O sea, yo no soy sastre, ni costurera, ni entiendo. Pero vamos a ir despacio. Estas son las instrucciones para crear las paredes exteriores del tabernáculo. Y nos dice que está hecho con cortinas, todos entendemos el concepto. Pero lo interesante es que nos da la medida de las cortinas. Entonces vamos a ir despacio, ¿les parece? Lo que vamos a hacer hoy es estudiar, no vamos a predicar mucho, sino a tratar de aprender un poquito. ¿Qué altura tenían estas cortinas o estas paredes externas del tabernáculo? Ahí nos acaban de decir. Cuando habla de la longitud, lo que está hablando es de la altura, la longitud es el largor, dijo la señora. Hello, ¿cuánto? 28 codos. Un codo equivale a 45 centímetros. Entonces ya ustedes hicieron la conversión y estas cortinas medían 12.60 metros de altura, que eran bastante más alto que esta tienda que tenemos aquí. 12.60 metros de altura. Todo esto los estoy explicando para tratar de llegar ahora después a algún corolario, alguna aplicación. Entonces el tabernáculo era una tienda bastante alta, las cortinas decimos medían 12 metros 60, se nos dice de qué color tenía que hacer, se nos dan los detalles de los muebles, las medidas de los muebles, pero lo más interesante para nosotros hoy es que al final del capítulo, ya más o menos en el versículo 31 de Éxodo 26, el versículo 31 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Vamos a ir despacio. Tenemos ya la tienda construida y al final de las instrucciones Dios le dice a Moisés, ahora quiero que haga un velo que separe el lugar santo, el tabernáculo está dividido en 2 partes, que separe el lugar santo, donde podían entrar todos los sacerdotes, del lugar santísimo, donde ustedes saben que solo podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y solo podía hacerlo una vez al año. Al lugar santo que entraban cualquier sacerdote cualquier día, pero al lugar santísimo solo el sumo sacerdote y solo el día de la expiación, un día al año. El lugar santo entonces está dividido del lugar santísimo por medio de ¿qué cosa?
de un velo. Ese es exactamente el propósito de ese velo. Quiero que lean conmigo, por favor, el versículo 33, porque si no, no vamos a entender mucho de lo que sigue. Versículo 33 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, o sea, el arca del pacto. Y aquel velo os hará ¿qué? Y mantenga en la mente esta palabra. El velo sirve para hacer ¿qué cosa? Separación. El velo es la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. No era de adorno, no estaba ahí para que los vecinos no se fijaran, porque no había vecinos que pudieran ver ahí adentro, que es para lo que ponemos cortinas en las casas, sino que estaba para marcar la frontera, para marcar una línea que nadie podía cruzar so pena de muerte, excepto, como ya dijimos, el sumo sacerdote. Y tampoco el sumo sacerdote podía levantarse cualquier día y decir, qué gana de dar una vuelta en el lugar santísimo, voy a ir a entrar. No, no podía. No era cuando él quería, era una vez al año, y no podía entrar con las manos vacías, tenía que llevar la sangre de un animal recién sacrificado, un animal que hubiera sido perfecto. ¿Entendemos esto? ¿Sí? ¿Para qué servía el velo entonces? Para hacer la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había detrás del velo? El arca del testimonio o el arca del pacto, que era como una cofre grande, hecho de madera de acacia, recubierta con oro. Y había algo más. Versículo 34 dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. El propiciatorio era como la tapa de este baúl. Era también de oro puro, hecho de una sola pieza. Y ahí, sobre la tapa del propiciatorio, era donde el sumo sacerdote entraba el día del Yom Kippur, el día de la expiación, y derramaba la sangre de la víctima que habían sacrificado para que Dios perdonara los pecados del pueblo de Israel, para que les diera buenas cosechas el año que seguía, para que les diera victoria en las batallas contra sus enemigos. Ese era el trabajo que hacía entonces el sumo sacerdote. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Pasan los años, Israel llega a Canaán, pasa un tiempo de peleas, de batallas y de conquistas. Durante ese tiempo el tabernáculo que habían traído durante 40 años en el desierto está puesto en una aldea, en un pueblo, una ciudad que se llama Silo. Pero la estructura del tabernáculo sigue ahí, solo el sumo sacerdote puede entrar. Más o menos, unos 300 años después de esto, David se convierte en el segundo rey de Israel. Y David decide que ya el pueblo de Israel no es un pueblo nómada, que ya no andan de un lado para el otro, que tienen su propio territorio. Entonces, que ahora que el país está bien, que Dios les ha dado victoria, que han ensanchado su territorio, que hay recursos económicos, es tiempo de hacerle a Dios un templo hermoso. Y de su tesoro particular pone quintales de oro y contrata un ejército de gente para que le ayude en la construcción, y ya va a empezar cuando un profeta, que se llama Natán, se acerca y le dice, oiga, tengo una palabra de Dios para usted. Y es un poco peligroso darle palabras de Dios a los reyes, sobre todo cuando es para llevarle la contraria. Y el profeta le dice, dice Dios que no permite que usted le haga el templo, porque usted ha sido un tipo que ha derramado demasiada sangre delante de él. Y David, hermano, a pesar de que no era un hombre como de carácter muy dulce, no hace ningún berrinche, acata dócilmente la palabra que Dios le está dando. Y dice, bueno, si yo no puedo, entonces lo voy a encargar a mi hijo, a Salomón, que lo construya a él. Y David le entrega a Salomón los planos del templo, que también tiene su lugar santo, su lugar santísimo, su velo que separa los dos. Ya vamos entendiendo un poquito. ¿Qué altura tenía el tabernáculo? Eran más de 12 metros, 12 metros 60 más o menos. Quiere decir que ese velo que viene desde arriba hasta el suelo es un velo que tenía que medir 12 metros 60 de altura. Ahora después vamos a ver por qué todo esto es tan detallado y por qué es así. Siguen pasando los años y llegamos al Nuevo Testamento. Ya los babilonios habían destruido el templo de Salomón, vuelven a levantar otro templo. Y este otro nuevo templo que está en Jerusalén
también tiene lugar santo, tiene lugar santísimo. La estructura es la misma, porque no pueden cambiarla. Recuerde que Dios le mostró a Moisés un modelo en el monte, y lo que construyeran tenía que ajustarse al modelo que Dios les había mostrado. Cuando un arquitecto dibuja un plano, puede que haga el plano, pero puede también que haga una cosa que se llama la maqueta. Una maqueta es como la casita o el edificio pequeñito, como de juguete, que muestra exactamente cómo va a ser el edificio grande. Dios le mostró a Moisés una maqueta y no pueden alterar eso. Entonces, en el templo de Jerusalén, en la época de Jesús, hay un lugar santísimo, hay un lugar santo también. Y están separados, porque esa es la función del velo, hacer separación, están separados por un velo. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso conmigo? Para eso, o sea, me levanté temprano el domingo. Vamos a ver qué tiene que ver con usted. Vamos a ir despacio por toda la Biblia hoy. Libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué pasó? Los israelitas estaban pasando un mal momento en la época de Isaías, unos 600 años antes de Cristo. Estaban rodeados de enemigos, las finanzas no iban bien, oraban y parecía que Dios no estaba escuchando sus oraciones. Y entonces empiezan como a decir: ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué nos dio la espalda? ¿Será que se está poniendo viejito? ¿Será que ha perdido autoridad y poder? ¿Se habrá acortado su mano? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿O será que como está ya mayor no escucha muy bien cuando oramos? ¿Qué le está pasando a Dios? Y entonces el Señor, que escucha esos comentarios, mueve al profeta Isaías a que les conteste. Y el versículo 1 y 2 son la respuesta de Dios a esa queja de Israel. El versículo 1 dice: he aquí, vuelvo al 1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, el problema no está en Dios, no envejece, no duerme, no se cansa. El problema no es Dios. Ahora vamos a ver dónde está el problema, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. ¿Dónde estaba el problema entonces? Nunca está en Dios. Es algo que no estamos haciendo nosotros correctamente. Pero note cómo empieza el versículo 2. Dice: pero vuestros pecados han hecho ¿qué? Perdón, ¿han hecho qué? División entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que hacía el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo? Dice: el velo hará la separación. O sea, el velo que había en el tabernáculo era un tipo profético, en primer lugar, del pecado de la gente, del pecado del pueblo de Israel. Podía ser el pueblo santo, podía ser el pueblo de Israel, pero no tenían derecho a entrar al lugar santísimo, porque el pecado que ellos cometían había hecho división entre Dios y ellos. Eso es lo que hace el pecado, es un cortocircuito en la relación de Dios con los seres humanos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ese velo lindísimo que había ahí, dice Josefo, un historiador judío de la época de Jesús, dice Josefo que en la época del templo de Jerusalén el velo medía 10 centímetros de grueso, las telas. 10 centímetros son 4 pulgadas. O sea, que no crea que era el velo que se ponían las mujeres para ir a misa, no crea que era la cortina de su casa, era una cosa extraordinariamente difícil de coser, de armar, de romper. Bueno, pues este velo tan pesado, tan grueso, era una lección objetiva de Dios para los israelitas. Mientras el velo está ahí puesto, nadie puede tener acceso, nadie puede ver lo que hay detrás del velo. Pondrán el arca del testimonio detrás del velo, pondrán el propiciatorio detrás del velo. Y el que se atreva a entrar ahí sin ser sumo sacerdote, o siendo sumo sacerdote, y entrando sin la reverencia y el respeto debido, puede morir, o va a morir de seguro. Todo el Antiguo Testamento es así, hermano. Es un Dios tan santo que no permite que nadie se acerque a Él. Daniel tuvo un atisbo de la gloria de Dios y que dice que quedó como muerto durante 3 semanas. Moisés dijo: yo quiero ver tu cara, y Dios le dijo: ningún hombre me va a ver y va a seguir vivo, se muere. Dios se manifiesta en el monte Sinaí, hermano, para darle la ley a Moisés, para darle las instrucciones del tabernáculo. ¿Y sabe qué le dice antes? Dígale al pueblo que no se acerque, y aun si un animal o una bestia se acercan al monte, que lo maten a flechazos.
O sea, la santidad de Dios en todo el Antiguo Testamento, el mensaje de Dios es: no se me acerquen, porque si se me acercan, se mueren. Hay una barrera invisible ahí entre ustedes y yo, y esa barrera es la rebelión y el pecado de ustedes, que está representada gráficamente en el tabernáculo y en el templo por el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces ya vamos viendo que esos pasajes que de pronto nos parecen como aburridillos, no son para nada aburridos. Esa es la primera interpretación que nos tenemos del velo. Pero hay otra cosa muy interesante. Vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo. Capítulo 27. Versículo 50. Me avisan cuando lo encuentran, por favor, y si no lo encuentran, aquí al frente lo tienen. Mateo 27, versículo 50. Aquí tenemos al Señor Jesús en la cruz. Son los últimos segundos que va a estar ahí agonizando antes de entregar el Espíritu al Padre. Y el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Es interesante, no dice que Jesús murió, dice que entregó. Él voluntariamente dijo: nadie me puede quitar la vida, yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando llegó el momento, Él entregó al Padre su Espíritu. Le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Pero en el momento que Jesús expira, en el momento que Jesús entrega su Espíritu, ocurre algo extraordinario. Jesús está siendo crucificado en la colina del Calvario, del Gólgota, en las afueras de las murallas de Jerusalén. En el centro de Jerusalén, allá en el monte, está el templo y ahí están los sacerdotes celebrando el ritual que se celebraba a las 3 de la tarde, que es justamente la hora que muere Jesús. Están en el culto vespertino, culto de las 3 de la tarde. Y mientras los sacerdotes están atareados en el lugar santo, ofreciendo el incienso y ofreciendo sus oraciones y sus sacrificios, Jesús está muriendo afuera de la ciudad, afuera de las murallas. Pero en el momento que Él exhala el Espíritu, dice el versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Y no solo dice se rasgó en dos, dice se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué, hermano, ocurre esto? Porque todo el capítulo 26 de Éxodo y todas aquellas instrucciones aburridas que se escribieron miles de años antes de Jesús, lo que nos estaban llevando era este punto. Aquí hay una segunda revelación de qué es el velo. En primer lugar, el velo entonces era un símbolo de ¿qué? Del pecado, de la separación, de lo que nos distanciaba a nosotros de Dios. Pero en el momento que Jesús muere, el velo del templo, dice, se rasgó en dos. Y lo más interesante es que después del dos hay una coma y dice de arriba abajo. Si la altura del velo, del tabernáculo, del templo era de 12 metros 60, piensen un momento cuál ser humano podía alcanzar a 12 metros 60 y romper un velo que según Josefo tenía 10 centímetros de grosor. Se lo voy a poner de esta mano, no pensemos en algo de 10 centímetros, pensemos en el manteado de un carro, en la lona, el encerado, como le dicen en otros países. Tome usted el manteado de un camión y rómpalo en dos. Y eso lo que mide son unos cuantos centímetros, no 10. Tome ahora 10 manteados, póngalos uno encima del otro y rompa los 10, Tarzán. O sea, ¿por qué nos dice que se rompió de arriba abajo? Para decirnos que ningún poder humano, ningún hombre tenía ni la estatura, ni la fuerza, ni la posibilidad, y jamás nadie, ningún judío, se hubiera atrevido a tocar ese velo sin ser el sumo sacerdote. El velo se rompe en dos de arriba abajo porque en el momento en que Jesús muere, el Padre acepta ese sacrificio perfecto. Y la barrera del pecado que separaba al ser humano de la presencia de Dios queda rota y se abre un camino que antes no estaba abierto excepto para el sumo sacerdote. ¿No le parece extraordinario?
Pero hay más, hermano. Es que el velo, que era símbolo del pecado, lo que significa en este momento es que Jesús, voy a ir despacio. ¿Qué hace el Señor la noche anterior de que lo crucifiquen? Toma la cena con sus discípulos. Toma el pan, lo parte y le da y le dice: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hermano, el cuerpo de Jesús fue clavado, no fue partido. ¿Por qué dice Jesús que el cuerpo de él fue partido? Porque hay un momento, hermano, en la cruz, en esas últimas 3 horas, en que Jesús se convierte en el velo. Voy despacio. Jesús se convierte en el velo, se convierte en pecado. Al que no conoció pecado, escribe Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús en la cruz fue hecho, ¿qué? Pecado. Y su cuerpo entonces fue roto. Entonces el velo, que era símbolo del pecado del Antiguo Testamento, tiene que romperse, porque con la muerte de Jesús, el Padre está dispuesto a perdonar los pecados de todo el que se acerque a Él confiando en ese sacrificio. Note, todo el mensaje del Antiguo Testamento es: aléjense, porque si se acercan, se mueren. El mensaje del Nuevo Testamento es: ahora acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El antiguo era: aléjense porque se mueren. El nuevo es: acérquense para bendecirlos, acérquense para perdonarlos. ¿No le parece a usted fantástico, hermano? Usted no era ni judío ni sacerdote, judío sí era, pero ni judío ni sacerdote, ni mucho menos sumo sacerdote. ¿Qué esperanza teníamos nosotros? Yo una vez les conté el rey David, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Tenía tanta hambre por la presencia de Dios que un día dijo: yo quisiera pasar mejor un día en el patio de la casa del Señor, ahí, que 1000 días fuera de ello, en el patio, porque aunque era el rey no podía entrar ni al lugar santo porque no era sacerdote, ni al lugar menos al lugar santísimo. David, que era conforme al corazón de Dios, no podía. Y usted y yo, que éramos una pila de rebeldes, de incrédulos, de pecadores, de orgullosos, por medio de la misericordia de Dios y del sacrificio de Cristo podemos entrar, hermano, donde David nunca pudo entrar. Eso es lo extraordinario. El cuerpo de Jesús, hermano, fue hecho pecado. Los pecados suyos, los míos, los del mundo entero, fueron castigados ahí. Y cuando Jesús entrega el Espíritu, el Padre dice: ya no hay nada más que hacer, no necesitan más ofrenda, no necesitan más religión. Yo rompo el velo, yo les abro el camino, ya no se alejen para que no mueran, ahora vengan para que vivan. Y el escritor de los Hebreos toma exactamente esos pensamientos. Hebreos capítulo 10. Estoy yendo muy rápido, los estoy confundiendo, vamos bien hasta aquí. Hebreos 10, 19, porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Ahora oiga la conclusión que saca. El Nuevo Testamento de toda esta doctrina. Dice: así que, hermanos, teniendo ¿qué? Libertad para entrar ¿dónde? Pero entendemos lo que estamos leyendo, hermano. ¿Qué tiene usted ahora? Libertad para entrar ¿dónde? Es que no, hay lugares donde vamos a entrar y no nos dejan. Vaya a entrar a la casa del presidente para que vea lo que le pasa. Vaya a entrar a la boda del Banco Nacional para que vea lo que le pasa. Pero ¿qué me importa si el presidente no me deja visitarlo? ¿Y qué me importa si el banco no me deja visitar la bóveda? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores dice: vengan, porque tienen libertad ahora para entrar a mi casa, al lugar santísimo, a mi presencia, donde nadie podía ir antes. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por lo bueno que somos, por la religión que le enseñó su papá, no, tenemos libertad por medio de la sangre de Jesucristo. Verso 20. Ahora note esto: por el camino nuevo y vivo. Vamos despacio. ¿Cómo entramos al lugar santísimo? Entramos libremente, pero por un camino nuevo. ¿Qué quiere decir nuevo? Entendemos que es un camino nuevo. Antes no había carretera aquí en la costanera, ahora tenemos un camino nuevo en la costanera. Duraron 37 años haciendo, pero tenemos camino nuevo.
Pero la otra cosa extraña, yo entiendo el concepto de un camino nuevo, pero dice un camino vivo. ¿Quién ha visto un camino vivo? Hay caminos de tierra, hay de piedra, hay de lastre, hay asfaltados, hay de concreto, pero un camino vivo. Para entrar al lugar santísimo tenemos acceso porque hay un camino nuevo, o sea que no existía antes de la eternidad, pero también es un camino vivo, que Él nos abrió. ¿Quién nos lo abrió? O sea, este camino no existía. Cristo nos abrió ese camino vivo a través del velo y explica, a través del velo, esto es de su carne. O sea, que el velo que se rompió en el templo, el momento que Jesús expira, era entonces un tipo profético de la carne de Jesús que había sido hecho pecado en la cruz del Calvario. Ahora entendemos lo que quiso Jesús decir en Juan 14 cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es un camino vivo, porque es el mismo Jesús. Sí, murió para que se rompiera el velo, pero al tercer día resucitó y el camino sigue vivo para todos los que quieran acercarse a Él. ¿No le parece maravilloso? Tenemos libertad para acercarnos a través de un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. No ningún profeta, no ninguna religión, no ningún rabino, ningún pastor, ningún cura, ningún imán musulmán pudo hacerlo. Él nos abrió el camino. Nadie más. Ninguna virgen nos abrió el camino. Ningún santo nos abrió el camino. Ninguna imagen. Solo un Cristo vivo. Este es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Por eso le digo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. A veces tomamos la cena del Señor y ni siquiera meditamos en lo que estamos haciendo. ¿Qué precio tan terrible tuvo que pagar Jesús para que usted y yo pudiéramos venir un domingo y acercarnos a la mesa y comer un pedazo de pan y tomar una copita de vino? Y a veces lo hacemos sin meditar, sin entender, hermano, lo que de verdad está ocurriendo ahí. Quiero leerles un pasaje nada más, en Isaías 42, verso 16, porque esto que está hablando Hebreos aquí es el cumplimiento de una profecía. Vea lo que había escrito 620 años antes Isaías. Dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. O sea, un camino nuevo. Le guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Quiénes eran esos ciegos, hermano? Éramos usted y yo. Ciegos a la presencia de Dios, muertos en delitos y pecados, hasta que la proclamación del Evangelio hizo nacer en nosotros la luz del Evangelio de Cristo. ¿Qué hacemos cuando predicamos el Evangelio, hermano? Les estamos enseñando el camino a los ciegos y hacemos que delante de ellos las tinieblas sean cambiadas en luz. ¿Qué hizo la persona que me predicó el Evangelio a mí? Pues yo estaba ciego, hermano, y muerto. Pero Dios nos abrió los ojos y nos hizo ver que sí había un camino, que sí había una posibilidad de cambiar de vida, que sí había una posibilidad de pasar de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay un camino nuevo y vivo, pero no es un cambio de religión. Ese camino tiene nombre, se llama Jesús. Quiere decir que cuando Hebreos dice que nos acerquemos a través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, lo que está haciendo es cumpliendo la profecía de Isaías. Los voy a hacer andar por un camino que no conocían, por un camino nuevo que antes no existía. Seguimos un momentito en Hebreos, capítulo 10 estamos, ¿verdad? Estamos en Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Bueno, esto es lo que estamos enseñando. ¿Qué hacemos ahora con esa enseñanza? Versículo 21 y 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
¿Cuál es el mensaje? Acerquémonos. ¿Cuál es el mensaje del antiguo pacto? Aléjense. Es todo lo contrario, son dos pactos, dos testamentos. Por eso da tanta pena oír tantas iglesias y tantos predicadores que tienen una confusión terrible. Un rato predican del antiguo pacto, otro predican del nuevo, sin entender la diferencia que hay entre los dos. Son dos formas de vivir la vida, de vivir la espiritualidad, completamente diferentes. No podemos tener un pie en el antiguo pacto y uno en el nuevo. Si es por ley, ya no es por gracia. Si es por gracia, ya no es por ley. Si es la religión la que salva, ya no es Cristo. Si es Cristo, ya no es la religión. Si es Cristo el que salva, ya usted no ocupa a María. Si es María la que salva, Cristo le sale sobrando. No puede, es como cabalgar en dos caballos, hermano, no se puede. O escoge el negro o el caballo blanco, pero no puede andar en los dos. Caballo blanco en una cantina en Moravia. Mejor escoja el negro, que me acaba de llegar un ramalazo ahí. No puede cabalgar en dos caballos, no puede caminar en dos sistemas, no puede agradar a Dios de dos maneras. No puede creer un día que es salvo por la sangre del cordero y al otro día creer que es salvo por lo mucho que usted ora o lo montón de diezmos que da o porque viene todos los domingos. Hay un momento en la vida en que tenemos que hacer una decisión y tener la plena certidumbre de fe de que ninguna de mis actividades me puede ganar el favor de Dios, que lo único que me acerca al trono de la gracia es el camino nuevo y vivo que Cristo me abrió a través del velo, es decir, de su propia carne. Cuando usted y yo muramos no vamos a llegar allá arriba diciendo, bueno, es que yo fui miembro 29 años de la iglesia, es que yo desde que me convertí ayunaba todos los miércoles, es que yo pagaba mis diezmos, es que yo evangelizaba. No, hermano, no puede llegar diciendo, es que yo fui pastor y aquellos me calentaron la cabeza 45 años. No, nada de eso vale. Lo único que vale es que hayamos puesto mientras estábamos aquí nuestra confianza en el sacrificio perfecto de Cristo. Recuerde que cuando los israelitas llegaban al tabernáculo o al templo a llevar su ofrenda por el pecado, a llevar su corderito, su ovejita, había sacerdotes especializados que revisaban al cordero, revisaban la oveja. Había, no me acuerdo ahorita si eran 29 o 39 puntos que le revisaban. Las pezuñas, la boquita, las orejas, si le faltaba algo, rechazaban al pobre individuo. Lo interesante es que los sacerdotes revisaban la oveja, revisaban la ofrenda, pero nunca revisaban al que la llevaba. Desde que yo llegaba con la oveja ya se sabía que era un sinvergüenza, que algo malo había hecho. Nadie anda regalando ovejas por puro gusto. Entonces, como yo llegaba con la oveja, el sacerdote me decía, alce la pata, Yamil, a ver qué fue lo que hizo. No, ya se sabía que algo malo había hecho, revisaba la ofrenda. Cuando usted llegue al cielo no lo van a revisar a usted, porque si no lo devuelven, van a revisar la ofrenda. Y lo que tiene que decir el Señor, yo vengo aquí no confiando ni en la religión de mi papá, ni en lo que yo hice mientras estuve en la tierra, ni en los diarios que le regalé a las viudas, vengo confiando única y exclusivamente en la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Vengo a ti a través del camino nuevo y vivo que tu Hijo perfecto Jesús me abrió a través del velo, es decir, de su carne. Pastor, así de fácil. Bueno, usted cree que es fácil, a Jesús le costó terriblemente. Y créame que tampoco es fácil. La Biblia le llama a la fe una batalla. Dice, peleen la buena batalla de la fe. El diablo, una vez que usted se convierta a Cristo, va a tratar de darle con todo, va a tratar de apartarlo, va a tratar de sacarlo de este camino nuevo y vivo. Y usted tiene que agarrarse firme, saber a quién ha creído, revestirse con la coraza de justicia, protegerse con el escudo de la fe para que pueda apartar los dardos de fuego del maligno. Por eso esta palabra hay que predicarla de una y otra vez, hay que empaparse de ella, hay que llenarse de esto, hermano. Porque esto es nuestra coraza contra toda fuerza del enemigo. Hebreos 9:11, vamos a echar un capítulo atrás y ya vamos a ir terminando. Pero estando ya presente, ¿qué? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hermano, la religión de la popular tienen un señor que es el que los manda, el que los dirige, que dicen que es el representante de Cristo y le dicen el sumo pontífice. Pontífice es sacerdote. Ahora es un poquito raro porque ahorita hay dos sumos pontífices, uno que se cansó de ser Cristo y renunció,
y el otro que está también como medio chueco por ahí. Pero hermano, eso es un título blasfemo. Los sumos sacerdotes de Israel había que cambiarlos porque vivían 15, 20, 40 años, se ponían viejitos y se morían, y entonces el hijo de ellos venía y tomaba el cargo y así iban. Había que estarlos cambiando porque se morían, o se enfermaban, o se ponían seniles. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que no se hace viejo, que no se enferma, que no se le olvidan las cosas, que no se equivoca en doctrina, que no renuncia nunca, que no duerme, que vive siempre para interceder por nosotros. Se llama Cristo. Si usted tiene un sumo sacerdote que se llama Cristo, no necesita ningún otro sumo pontífice. No necesita que nadie usurpe el título sagrado del Señor. Tenemos un sumo pontífice, dice, un sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, ni siquiera está hablando del tabernáculo de Moisés. Recuerden que aquí está hablando de un tabernáculo más amplio y más perfecto que no pertenece a esta creación. ¿Cuál es? El que Dios le había mostrado en el templo a Moisés cuando le dio las instrucciones que estábamos leyendo en Éxodo capítulo 26. Entonces Cristo, el sumo sacerdote terrenal, ministraba en un santuario de cuero con un velito por ahí, pero Cristo dice que es sumo sacerdote en un santuario más amplio y perfecto, en un santuario celestial que no pertenece a esta creación. Versículo 12. Y entró a ese santuario no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, como entraba el día del Yom Kippur, una vez al año cada sacerdote. Dice, sino que entró por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces? Una vez cada año, como el sumo sacerdote de Israel, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, los tapa, los cubre. Pero la sangre de Cristo no tapa ni cubre nada, los limpia, los arranca, lo declara usted justo como si usted jamás hubiera pecado. Esta es la maravilla del Evangelio, hermano. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Termino. En eso, Éxodo 26, dice que este velo estaba sostenido por 4 postes altísimos, de madera de acacia, cubiertos de oro. Estamos hablando que no era cualquier poste, en ese poste es de 12 metros de altura. No es muy fácil conseguirlos. Ahora necesito que use el cerebro un momentito. Disculpen por ponerles el trabajo, pero respire profundo, olvídese por un momento de todo lo que le he dicho y piense. Si yo tengo 4 postes, esto es un problema de matemática de primaria. Si tengo 4 postes verticales, ¿cuántos espacios me quedan entre los 4 postes? No tenga miedo. ¿Cuántos? Quedarían como 3 paños, ¿no? Tengo un poste aquí, 2 aquí, queda un paño. Otro poste aquí, serían 3 postes y 2 paños. Otro poste aquí, tengo 4 postes y 3 paños. Simple aritmética. Cada uno de esos paños también tiene una simbología. Representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando el velo del templo se rompe por el medio. Porque el que está muriendo en la cruz no es ni el Padre ni el Espíritu Santo, el que está muriendo es el Hijo, el del centro. Y a través de ese centro roto, de ese medio roto que hay ahí, es que usted y yo tenemos acceso hasta el trono de la gracia. Lo que más me gusta es que no dice que Dios mandó un ángel para que cuando Jesús moría en la cruz descolgara el velo. Ese velo era carísimo, finísimo, había sido hecho según las instrucciones divinas, pero no mandó un ángel para que un poco de ángel le diga, muchachos, váyanme, ese velo costó muy caro, lo descuelguen con cuidado, me lo doblan bien, que no se arrugue y me lo traen para acá para guardarlo, a ver si en alguna otra ocasión lo volvemos a montar. No, hermano, Dios no lo guardó, lo rompió. Lo rompió diciendo que no hay marcha atrás, que el sacrificio de Cristo
es la última palabra de Dios, que nunca más vamos a volver ni a la ley, ni a los sumos sacerdotes, ni a los sacrificios de animales, ni a la religión, sino que tenemos redención eterna por medio de la sangre del Cordero. El velo más lindo que ha existido en este planeta, la cortina más hermosa que ha existido, fue rota para que usted y yo tuviéramos acceso al Padre. Y el hombre más hermoso y perfecto que ha caminado en este planeta fue roto para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Así que a veces encontramos pasajes un poco secos y aburridos o áridos en la Biblia, decimos, ¿para qué Dios lo puso? Bueno, conforme vamos creciendo en Cristo y Dios nos va dando gracia y a través del Espíritu Santo vamos a ir entendiendo que en la Biblia no hay nada feo, que el problema nunca está en el Señor, sino en nosotros, que en la medida que nos acerquemos a Él y maduremos, el Espíritu Santo va a ir abriendo nuestros ojos y nos va a ir enseñando las maravillas que hay en la palabra. Que Dios los bendiga, que tengan una semana lindísima, muy bendecida.